Bienvenidos al Bootcamp, Aprendiendo a Publicar. Un espacio diseñado para transformar tus habilidades investigativas y potenciar tu capacidad de innovación. Hoy, contamos con la guía de un mentor excepcional, el Dr. Javier Ferney Castillo García, docente universitario, investigador y profesional con un recorrido académico y científico de alto nivel. El Dr. Castillo es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería con énfasis en automática y doctor en ingeniería por la prestigiosa Universidad del Valle. Complementando su formación internacional, es magíster en ingeniería eléctrica con énfasis en robótica de rehabilitación por la Universidad Federal de Espírito Santo en Brasil. Además, su experiencia incluye el pilotaje de dron certificado por la Escuela Aeronáutica Civil de Colombia. Sus áreas de investigación abarcan instrumentación electrónica, el desarrollo de sistemas avanzados de medición y control, robótica de rehabilitación, innovaciones para mejorar la calidad de vida, interfaces cerebro-computador, tecnologías que conectan el cerebro humano con dispositivos electrónicos, sistemas embebidos, hardware y software integrados para aplicaciones críticas, neurociencias digitales, explorando el cerebro desde un enfoque computacional. En este bootcamp, tendrás la oportunidad de aprender directamente de su experiencia, adquiriendo herramientas metodológicas y técnicas que te llevarán a un nuevo nivel en tu carrera investigativa. Prepárate para innovar, explorar y descubrir. Este es tu momento para formar parte de la próxima generación de investigadores. Bienvenidos a esta primera sesión del Bootcamp, Aprendiendo a Publicar. En esta parte introductoria, exploraremos el concepto de un bootcamp y su aplicación en la investigación formativa. Además, abordaremos uno de los pilares fundamentales de la investigación científica, la generación de documentos científicos y escritura científica al alcance de todos, introducción y consejos prácticos. Revisaremos cómo analizar, interpretar y cuestionar la información de manera estratégica para fortalecer nuestras habilidades como investigador. Prepárate para una experiencia transformadora en tu camino hacia la excelencia investigativa. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a definir los puntos clave para estructurar nuestro bootcamp, Aprendiendo a Publicar. El objetivo es claro, lograr que cada estudiante adquiera herramientas sólidas para producir documentos científicos de alta calidad y desarrollar competencias clave en investigación formativa. En este contexto, un bootcamp es un enfoque intensivo y bien estructurado de formación, inspirado en los entrenamientos rigurosos del ámbito militar y tecnológico, adaptado aquí al mundo académico. Esta modalidad busca que los estudiantes, en un corto periodo de tiempo, obtengan una inmersión profunda en habilidades fundamentales para investigar, analizar y comunicar resultados científicos. Veamos cómo se estructura este proceso de formación. 1. Definición de objetivos. Todo programa exitoso comienza con metas claras. En nuestro caso, el principal objetivo del bootcamp es que los estudiantes sean capaces de realizar lectura crítica de documentos científicos, construir el estado del arte de un tema de interés y desarrollar competencias en redacción académica, manejo de fuentes y argumentación científica. Al finalizar, cada participante deberá haber fortalecido su autonomía investigativa. 2. Plan de contenidos. Para alcanzar estos objetivos, es necesario un plan de estudio bien definido. Este se organizará en sesiones estructuradas que aborden desde los fundamentos de la metodología científica, búsqueda y análisis de literatura, hasta herramientas digitales para la escritura y citación. Iniciaremos con lo básico, avanzaremos hacia el análisis crítico de casos reales, y cerraremos con técnicas avanzadas para la revisión y producción de documentos científicos. 3. Sesiones intensivas. La metodología del bootcamp se basa en sesiones dinámicas y de alto impacto. Estas incluirán presentaciones magistrales o materiales autogestionados, ejercicios prácticos enfocados en problemas reales, discusiones en grupo, actividades colaborativas y análisis de estudios de caso. El objetivo es mantener el interés de los participantes y promover el aprendizaje activo. 4. Evaluación continua. A lo largo del proceso, implementaremos evaluaciones periódicas no solo como mecanismo de medición, sino como una forma de retroalimentación formativa. Cada actividad evaluativa estará orientada a que el estudiante identifique sus avances y áreas de mejora, permitiéndole ajustar su proceso de aprendizaje de manera oportuna. 5. Trabajo autónomo. Más allá de las sesiones intensivas, los estudiantes realizarán tareas entre encuentros, tales como ejercicios de aplicación, búsquedas bibliográficas y pequeños trabajos de análisis. Esta práctica autónoma consolidará lo aprendido y generará hábitos de investigación sostenibles a largo plazo. 6. Mentoría y soporte. Durante el bootcamp,
Los participantes contarán con el acompañamiento de mentores expertos. Este apoyo será clave para resolver dudas, guiar el desarrollo de los proyectos y ofrecer orientación personalizada en función del nivel y necesidades de cada estudiante. 7. Proyecto final. El cierre del bootcamp será con un proyecto integrador. Cada estudiante deberá aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en el desarrollo de una investigación formativa real. Este proyecto será la evidencia concreta del crecimiento logrado durante el proceso. 8. Retroalimentación y mejora. Para finalizar, abriremos un espacio de retroalimentación donde los estudiantes compartirán sus experiencias, sugerencias y percepciones. Este insumo será vital para afinar futuras versiones del programa, asegurando una mejora continua que responda a las necesidades reales de los participantes. La metodología de cada sesión está diseñada para potenciar tu aprendizaje a través de una estructura clara y bien organizada. Primero, se encuentra la interacción directa, donde se desarrollan actividades guiadas por el docente orientador. Estas instancias promueven el diálogo activo entre el estudiante y los contenidos, facilitando un aprendizaje más personalizado y enfocado en los conceptos clave. Luego, viene el espacio de trabajo autónomo, en el que los estudiantes avanzan de manera independiente en la consolidación de los temas tratados. Esta etapa fortalece la autonomía y la capacidad de autogestión, fundamentales en el proceso formativo. Cada capítulo está orientado hacia un resultado de aprendizaje, que define el objetivo principal de la sesión. Este resultado permite centrar los esfuerzos en la apropiación de conceptos y procedimientos esenciales para el desarrollo del pensamiento investigativo. El avance se mide mediante un instrumento de medición, que permite evaluar los logros alcanzados, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora. Este instrumento asegura un seguimiento efectivo del proceso enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se incorporan preguntas orientadoras y cuestionarios como herramientas de aprendizaje activo. Estos recursos invitan a la reflexión crítica, el análisis profundo y la participación directa en la construcción del conocimiento. Con esta metodología, se garantiza un proceso formativo integral, orientado a desarrollar competencias sólidas y autónomas en cada estudiante. El bootcamp se estructura en 5 sesiones clave, diseñadas para guiar a los estudiantes en el proceso de lectura crítica, redacción académica y construcción de artículos científicos. Primera sesión, introducción a la escritura de artículos científicos. Esta sesión marca el inicio del proceso formativo. Se presentan los objetivos del curso y se realiza un diagnóstico sobre el conocimiento previo en escritura científica. A través de una interacción directa, los estudiantes exploran los tipos de artículos, la importancia de su calidad y los elementos fundamentales como el objetivo de investigación, la relevancia y los factores que inciden en su valor académico. En el trabajo autónomo, el estudiante selecciona un artículo de su área de formación y analiza el tipo, el objetivo y los factores que le otorgan calidad. Resultado esperado, el estudiante estará en capacidad de identificar los tipos de artículos científicos, su objetivo, relevancia y calidad. Instrumento de evaluación, análisis de un artículo con identificación del tipo, objetivo y factores de calidad. Segunda sesión, generalidades sobre la escritura de artículos científicos. Aquí se profundiza la estructura interna del artículo, macroestructura, microestructura, preescritura, postescritura y uso del software Beman marca registrada, una herramienta clave para facilitar la organización del contenido. Durante el trabajo autónomo, los estudiantes extraen información de diferentes artículos, analizan sus estructuras y ensayan con el software. Resultado esperado, serán capaces de bosquejar artículos científicos coherentes y aplicar las técnicas de organización y redacción, incluyendo el uso de Beman marca registrada. Instrumento de evaluación, representación visual de la estructura del artículo y análisis argumentativo en una introducción. Tercera sesión, redacción de las secciones. En esta fase, los estudiantes abordan la escritura efectiva de cada parte del artículo, introducción, metodología, resultados y discusión. Se enfatizan el uso correcto de la bibliografía, el diseño de títulos y la coherencia textual. En el trabajo autónomo, cada estudiante construye un artículo basado en sus datos, desde la contextualización con la literatura hasta la redacción de conclusiones. Resultado esperado, el estudiante será capaz de escribir artículos claros, argumentativos y bien estructurados. Instrumento de evaluación, documento completo con revisión de macroestructura y secciones. Cuarta sesión, redacción de elementos finales y cierre conceptual. Esta sesión incluye el trabajo final sobre las secciones restantes como discusión, conclusiones, bibliografía y resumen. Además, se reflexiona sobre la integración de hallazgos y la conexión con el estado del arte.
Durante el trabajo autónomo, el estudiante afina las secciones pendientes y revisa el artículo en su totalidad. Resultado esperado: consolidación de un artículo estructurado, con énfasis en la calidad de sus componentes finales. Instrumento de evaluación: validación del documento final, especialmente las secciones de cierre. Quinta sesión: socialización de resultados. En la sesión de cierre, los estudiantes presentan su artículo, discuten en grupo y reciben retroalimentación. Esta instancia permite evaluar no solo el producto final, sino también el proceso de construcción del conocimiento. El trabajo autónomo se enfoca en la preparación de la presentación final. Resultado esperado: el estudiante será capaz de exponer con claridad su artículo, argumentando sobre su macro y microestructura. Instrumento de evaluación: reporte estructurado del documento y uso del software Beman marca registrada como herramienta de validación crítica. Con esta metodología, te acompañamos paso a paso para que transformes tus habilidades en lectura crítica y redacción científica. Prepárate para publicar con claridad y vigor académico. Un working paper es una versión preliminar de una investigación o estudio. Es un documento que permite compartir avances, recibir retroalimentación y preparar el terreno antes de enviar un artículo a una revista científica. Es como una libreta de viaje donde documentas lo aprendido, lo descubierto y lo que aún estás por explorar. Ruta para escribir un working paper. Vamos a recorrer, paso a paso, el proceso para construir un documento de trabajo sólido y coherente. Inicio: todo comienza con una idea, una inquietud, una pregunta que queremos resolver. Definición del tema y objetivos: aquí delimitamos nuestro campo de acción. ¿Qué vamos a investigar y por qué? Revisión bibliográfica inicial: buscamos qué se ha dicho al respecto. Aquí se construye el estado del arte. Diseño de la metodología: trazamos el camino. ¿Qué métodos usaremos para responder nuestras preguntas? Recopilación de datos: es el momento de salir al campo, observar, medir, registrar. Análisis de datos: damos sentido a lo recopilado. Aquí emergen los hallazgos más valiosos. Redacción del documento: comenzamos a contar la historia de nuestra investigación con estructura y claridad. Revisión y edición: pulimos el texto, mejoramos la forma, afinamos los argumentos. Comentarios y retroalimentación: presentamos nuestra versión preliminar a colegas y mentores. Presentación y compartir: socializamos el documento en grupos de estudio, simposios o plataformas académicas. Actualización y revisión continua: incorporamos sugerencias, corregimos errores y fortalecemos el trabajo. Fin: llegamos a una versión sólida que puede ser publicada o convertirse en un artículo definitivo. El working paper no es un producto final, sino una poderosa herramienta para aprender haciendo, construir comunidad académica y mejorar nuestras habilidades como investigador. Un artículo divulgativo es una joya de la comunicación científica. Su objetivo es transmitir información compleja de manera clara, atractiva y accesible para un público general. No se trata de simplificar por simplificar, sino de conectar, de inspirar, de abrir puertas al pensamiento. El reto está en transformar conceptos técnicos en historias que cualquiera pueda entender y disfrutar. Y para lograrlo, te presentamos una guía paso a paso para escribir tu propio artículo divulgativo. Ruta para escribir un artículo divulgativo. Inicio: todo comienza con una pregunta apasionante o un hallazgo inspirador. Selección del tema interesante: elige algo que te apasione, pero que también despierte curiosidad en los demás. Definición del público objetivo: ¿a qué le quieres hablar? Estudiantes, familias, personas sin formación científica. Investigación preliminar del tema: asegúrate de tener una base sólida. Tu mensaje debe ser riguroso. Simplificación de conceptos: rompe la jerga técnica, usa palabras claras sin perder precisión. Estructura del artículo: introducción, desarrollo y cierre. Cada parte debe invitar a seguir leyendo. Redacción de la introducción: atrapa con una historia, una pregunta o un dato sorprendente. Presentación de conceptos clave: explica lo esencial sin abrumar. Uso de ejemplos y analogías: lo familiar ayuda a entender lo nuevo. Usa comparaciones creativas. Visualización de datos: si es necesario gráficos claros, imágenes explicativas, tablas amigables. Conexión con la vida cotidiana: cómo se relaciona este conocimiento con la vida real. Redacción de la conclusión impactante: cierra con fuerza, deja una idea que resuene en el lector. Revisión y edición: pule el texto, busca claridad, ritmo y coherencia. Ajustes para claridad y fluidez: ¿se entiende toda la primera? Es atractivo, haz que brille.
Preparación para publicación o compartir, blog, revista, redes sociales, tú decides el medio. Divulgar es un acto de generosidad intelectual. Es abrir las puertas del conocimiento a quienes no han tenido acceso a él. Un artículo científico es un texto formal que comunica los resultados de investigaciones originales. Pero va más allá de simplemente presentar datos, debe ser claro, preciso, objetivo y, sobre todo, riguroso. Se escribe para compartir conocimiento con la comunidad científica y abrir el diálogo con colegas de todo el mundo. Ruta para escribir un artículo científico. Aquí tienes una hoja de ruta para transformar tu investigación en un artículo publicable. Inicio. Todo comienza con una idea poderosa. Selección del tema de investigación preliminar. Escoge un problema relevante y estudia su contexto. Definición de las preguntas de investigación. Delimita claramente lo que quieres descubrir. Revisión bibliográfica. Estudia lo que otros han hecho antes que tú. Diseño de metodología. Define cómo vas a recolectar, procesar y analizar tus datos. Recopilación de datos. Observa, mire, registra con rigurosidad. Análisis de datos. Extrae significado, patrones y respuestas. Redacción de la introducción. Presenta el contexto, el problema y el objetivo. Redacción de la metodología. Detalla paso a paso cómo hiciste tu estudio. Redacción de los resultados. Muestra los hallazgos con claridad, sin interpretarlos aún. Redacción de la discusión. Interpreta los resultados, compáralos con otros estudios y analiza su impacto. Redacción de las conclusiones. Sintetiza los hallazgos, limitaciones y posibles futuras investigaciones. Revisión y edición. Mejora la forma, corrige el fondo. Citas y referencias. Da crédito a las fuentes y fortalece tu credibilidad. Preparación para envío. Adapta el formato a la revista elegida. Envío a revista científica. Envíalo. Da el primer paso hacia la publicación. Revisión por pares. Expertos revisan tu trabajo y te dan sugerencias de mejora. Revisión y edición finales. Ajusta lo necesario para cumplir los estándares más altos. Aceptación y publicación. Tu conocimiento ya forma parte de la ciencia global. Publicar un artículo es dejar huella, es contribuir al saber colectivo, demostrar tu rigor y poner tu investigación al servicio de la humanidad. Un póster científico es una representación gráfica de tu investigación. Su objetivo es cautivar al espectador, despertar interés y permitir que, en pocos minutos, cualquier persona pueda comprender los aspectos clave de tu estudio. Es una vitrina donde se resume lo esencial: problema, metodología, hallazgos y conclusiones. Ruta para escribir un póster científico memorable. Aquí tienes una guía paso a paso para diseñar y presentar tu póster como un verdadero investigador profesional. Inicio. Todo parte de tu tema de investigación. Selección del tema de investigación. Escoge un asunto relevante, claro y bien definido. Definir objetivos y pregunta de investigación. ¿Qué quieres resolver o descubrir? Investigación preliminar y recopilación de datos. Ten a mano los insumos fundamentales. Diseñar la estructura del póster. Organiza el contenido visualmente, columnas, bloques, secciones. Crear un título impactante, breve, claro, atractivo y representativo. Elaborar la sección de introducción. Presenta el contexto, la problemática y los objetivos. Diseñar y presentar la metodología. ¿Cómo lo hiciste? Usa esquemas o pasos breves. Crear gráficos, imágenes y tablas para resultados. Visualiza los hallazgos con claridad. Redactar la sección de resultados. Enfócate en lo más significativo. Interpretar resultados en la sección de discusión. ¿Qué significan tus hallazgos? Destacar conclusiones claves. Responde a tu pregunta de investigación. Diseño visual cohesivo, colores, tipografía y organización clara y profesional. Revisión y edición del contenido. Elimina errores. Mejora reacción. Revisión del diseño y diseño final. Asegúrate de que todo sea legible y equilibrado. Impresión del póster. Prepara tu archivo con las especificaciones adecuadas. Preparación para presentación. Ensaya cómo explicar tu póster en 3 a 5 minutos. Presentación en conferencia o evento. Es tu momento de brillar. Comparte tu investigación con orgullo. Interacción con asistentes y respuesta a preguntas. Escucha, responde, aprende. Recolección de retroalimentación. Anota sugerencias que puedan enriquecer tu trabajo. Un póster no solo informa, inspirar también es parte del reto. Un informe técnico es un documento estructurado que detalla información sobre un tema técnico o científico. Está pensado para ser claro, preciso y ordenado,
permitiendo que los lectores comprendan y evalúen la información con criterio. Ya sea para una empresa, una institución educativa o una comunidad científica, tu informe es la carta de presentación de tu trabajo técnico. Ruta para escribir un informe técnico eficaz. Aquí tienes el paso a paso que te ayudará a convertir tu análisis en un documento profesional. Inicio. Todo gran informe comienza con una necesidad o un problema por resolver. Selección del tema y definición de objetivos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Para qué y para quién? Investigación preliminar y recopilación de datos. Identifica información clave y sustenta tu enfoque. Diseño de la metodología. Establece cómo obtendrás y analizarás los datos. Recopilación y análisis de datos. Obtener evidencias confiables y sistematízalas. Redacción de la introducción. Contextualiza, plantea el problema y define los objetivos del informe. Elaboración de la metodología y análisis de datos. Explica con claridad cada paso del proceso. Presentación de resultados a través de gráficos y tablas. Utiliza elementos visuales para facilitar la comprensión. Interpretación de resultados en la discusión. Analiza, argumenta y conecta con los objetivos. Redacción de las conclusiones. Responde a la pregunta inicial y propone mejoras o acciones. Revisión y edición. Asegura coherencia, claridad y calidad técnica. Formato y estilo. Aplica normas de presentación profesional, tipografía, márgenes, numeración. Añadir referencias y apéndices. Respalda tu informe con fuentes confiables y materiales complementarios. Revisión final y edición. Último pulido antes de entregar. Entrega o presentación del informe. Compártelo con tu audiencia. Es tu momento de mostrar todo lo aprendido. Un buen informe técnico no solo informa, también convence, orienta decisiones y demuestra tu competencia como investigador o profesional. Herramientas para la redacción y composición. Entre ellas tenemos Microsoft Word. Aunque es la opción más conocida, Word sigue siendo un pilar en la redacción académica. Con su interfaz amigable y sus múltiples funciones para formato de texto, inserción de tablas, gráficos e imágenes, es ideal para quienes desean concentrarse en el contenido sin complicaciones técnicas. LaTeX, el favorito en matemáticas, física e ingeniería. Si necesitas escribir fórmulas complejas, estructurar artículos técnicos o preparar tu tesis con precisión milimétrica, LaTeX es tu mejor aliado. Sí, tiene una curva de aprendizaje, pero vale totalmente la pena. Overleaf, ¿quieres colaborar en tiempo real con tu equipo usando LaTeX sin preocuparte por instalaciones? Overleaf es la solución. Es una plataforma online que permite ver los cambios al instante, trabajar desde cualquier lugar y compartir tu trabajo con facilidad. Herramientas para organización y escritura estructurada. Scrivener, ideal para proyectos de largo aliento como tesis, libros o informes extensos. Te permite dividir tu trabajo en secciones, ver todo en un esquema visual y guardar notas, imágenes y fuentes en un solo lugar. Tu cerebro te lo agradecerá. Evernote, perfecta para tomar notas rápidas, guardar ideas o capturar fragmentos de información que encuentres en tus lecturas. Aunque no es exclusiva para científicos, Evernote es tu cuaderno digital siempre listo para ayudarte en la etapa de planificación e inspiración. Herramientas para gestión de referencias y citación. Mendeley, gestor de referencias muy completo. Organiza tus fuentes, inserta citas automáticamente en Word y colabora con otros investigadores. También puedes subrayar y hacer anotaciones en los PDFs. EndNote, un clásico en el mundo académico. Con EndNote puedes importar fuentes desde bases de datos, generar bibliografías en múltiples estilos y automatizar gran parte del proceso de citación. Zotero, una herramienta de código abierto y fácil de usar para recopilar, organizar y citar referencias. Lo mejor, se sincroniza con tus dispositivos, lo que te permite acceder a tu biblioteca desde cualquier lugar. Citali, ideal si quieres ir más allá de gestionar referencias. Citali te ayuda a planificar tu proyecto, tomar notas organizadas por temas y trabajar con citas de forma estratégica. Muy utilizado en el ámbito académico europeo. Herramientas para revisión y corrección. Grammarly no es exclusiva para ciencia, pero Grammarly te ayuda a escribir en inglés de forma clara, correcta y fluida. Detecta errores gramaticales, te sugiere mejoras de estilo y te ayuda a pulir tu redacción antes de enviarla a una revista. No se trata de usar todas las herramientas, sino de elegir aquellas que potencien tu forma de trabajar, escribir y colaborar. Guía para redactar un artículo científico, herramientas y estrategias clave. Escribir un artículo científico no es simplemente redactar, es construir una narrativa basada en evidencia, claridad y estructura. Y para lograrlo,
necesitas más que inspiración, necesitas estrategia, herramientas y revisión constante. Aquí te presentamos una guía paso a paso para acompañarte en la planificación, redacción, edición y publicación de un artículo científico de alto nivel. Planificación y esquematización antes de escribir. Planifica. Utiliza mapas mentales y esquemas visuales para organizar tus ideas principales, jerarquizar conceptos y definir la estructura general de tu artículo. Herramientas como MindMeister, Xmind o Google son excelentes aliadas. Procesadores de texto especializados. Utiliza procesadores como Microsoft Word, LaTeX o Scrivener según el tipo de artículo. Estos te permitirán aplicar formato, trabajar en colaboración y gestionar versiones con mayor control. Edición y revisión inicial. Herramientas como Grammarly, LanguageTool o el revisor ortográfico de tu procesador de texto te ayudarán a detectar errores gramaticales, mejorar la fluidez del texto y sugerir ajustes de calidad. Gestión de referencias. No pierdas tiempo organizando fuentes a mano. Usa Mendeley, Zotero, EndNote o Citai para guardar tus referencias, insertarlas automáticamente en el texto y generar bibliografías según el estilo requerido. Estructura y formato. Consulta las plantillas de la revista científica a la que deseas enviar tu artículo. Muchas revistas proporcionan archivos docx o text con el formato requerido. Si tu artículo incluye fórmulas, LaTeX y OverLeaf son indispensables. Colaboración y comentarios. Si trabajas con coautores, herramientas como OverLeaf, Google Docs o Microsoft Word, con control de cambios, te permitirán colaborar en tiempo real, dejar comentarios y seguir la evolución del manuscrito. Revisiones y retroalimentación. Antes de enviar tu artículo, pide a colegas, mentores o expertos que lo revisen. Las observaciones externas son clave para mejorar contenido, claridad y argumentación. Comprobación de originalidad y plagio. Utiliza herramientas como Turnitin, Identicate o Grammarly Premium para asegurarte que tu artículo es original y que las citas están correctamente atribuidas. Referencias y citas formateadas. Verifica que todas tus citas estén bien referenciadas y siguen el estilo exigido, APA, MLA, IAE, Chicago, Vancouver, etc. Muchos gestores de referencias permiten cambiar el estilo con un clic. Comunicación visual. Refuerza tus resultados con gráficos y figuras claras. Usa programas como Excel, R, MATLAB, Drawpad, Prism o Adobe Illustrator para generar visualizaciones de alta calidad y precisión. Relectura y edición final. Antes de entregar, descansa. Deja pasar un día o dos y luego revisa con una nueva perspectiva. Detectarás errores que antes pasaban desapercibidos. Escribir un artículo científico no es un acto solitario, es un proceso colaborativo, técnico y creativo. Con la planificación adecuada y las herramientas correctas, puedes llevar tu conocimiento más lejos de lo que imaginas. El artículo de investigación original. Este tipo de documento no es simplemente un texto académico, es, en realidad, la voz de la ciencia que comunica hallazgos novedosos, cuestiona lo establecido y abre puertas hacia nuevas preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se transmite un descubrimiento desde el laboratorio hasta el mundo? La respuesta está en estos artículos, cuya estructura meticulosamente diseñada permite que los investigadores de todo el mundo comprendan, repliquen y amplíen los conocimientos generados. ¿Cómo está construido un artículo de investigación original? Imagina que estás narrando una aventura científica. Para hacerlo de forma clara y universal, seguimos una estructura ya establecida. Vamos a descubrirla paso a paso. Título es la primera impresión. Debe ser breve pero contundente, dejando claro cuál es el tema de estudio. Un buen título trae la atención e informa al lector en segundos. Resumen, abstract, este es tu mapa general. En apenas unas líneas, el lector debe entender de qué trata la investigación, cómo se realizó, qué se encontró y qué conclusiones se obtuvieron. Es ideal para quienes buscan decidir si leerán el artículo completo. Introducción. Aquí comienza la historia. Se establece el contexto, se plantea el problema y se explican los objetivos del estudio. Además, se exponen los antecedentes y el marco teórico que dan soporte a la investigación. ¿Por qué se hace esta investigación? ¿Qué vacíos intenta llenar? Estas preguntas encuentran su lugar en esta sección. Metodología es la receta científica. Se escribe de forma detallada cómo se desarrolló la investigación, métodos, herramientas, muestras, procedimientos. Todo debe ser tan claro que otro investigador pueda replicar el estudio con precisión. Resultados. Aquí se muestran los tesoros encontrados en la aventura investigativa. Los datos, sin interpretaciones aún, se presentan de forma clara mediante gráficos, tablas o descripciones estadísticas.
Discusión: en este momento el investigador se convierte en pensador. Interpreta los resultados, los compara con estudios anteriores, reconoce limitaciones y reflexiona sobre el impacto de lo hallado. ¿Qué significan estos datos? ¿Qué implicaciones tienen? Conclusiones: es el cierre reflexivo. Se sintetizan los hallazgos clave y se indica las posibles aplicaciones o caminos futuros de investigación. Es el momento de responder, de forma clara y breve, ¿qué aprendimos? Referencias: finalmente, ningún viaje se hace en solitario. Las fuentes citadas a lo largo del artículo se listan aquí, respetando un estilo específico de citación. Rendir homenaje al conocimiento previo es parte esencial del método científico. Cada sección tiene un propósito. Juntas, tejen la narrativa científica con rigor, claridad y profundidad. Es a través de esta estructura que la ciencia avanza, se evalúa y se fortalece. ¿Y tú, estás listo para escribir tu propio artículo y contribuir con tu voz al diálogo científico global? Explora, aprende y sigue innovando. Tras haber explorado la estructura de un artículo de investigación original, ahora revisaremos una categoría igualmente esencial para el desarrollo académico: el artículo de revisión. ¿Te has preguntado alguna vez cómo comprender lo que ya se ha investigado en un área sin leer cientos de estudios individuales? La respuesta está en los artículos de revisión, verdaderos mapas que orientan a investigadores, estudiantes y profesionales a través del vasto territorio del conocimiento acumulado. ¿Qué es un artículo de revisión? Un artículo de revisión no busca aportar nuevos experimentos, sino reunir, evaluar y sintetizar lo que ya se sabe sobre un tema específico. Es como construir una torre desde la que se observa el panorama completo de un campo de estudio. Estas revisiones pueden ser sistemáticas, con metodología rigurosa y reproducible, o narrativas, más flexibles y discursivas. ¿Cómo se estructura un artículo de revisión? Veamos, paso a paso, cómo se organiza esta herramienta clave del conocimiento. Título: debe ser claro, directo y reflejar tanto el tema abordado como que se trata de una revisión. Por ejemplo, avances recientes en inteligencia artificial para el diagnóstico médico, una revisión. Resumen, abstract. En pocas líneas se presenta un resumen del objetivo de la revisión, los métodos empleados para recopilar información, los principales hallazgos y las conclusiones más destacadas. Este resumen es clave para captar el interés de lectores potenciales. Introducción: aquí se contextualiza el tema y se justifica su importancia. Se define claramente el enfoque y alcance del artículo, es decir, qué se incluirá y qué no. También se pueden mencionar brevemente las motivaciones de la revisión. Hay muchas investigaciones dispersas, existe controversia, falta integración. Métodos: en esta sección se explica cómo se seleccionó la literatura. Se describen las bases de datos utilizadas, los criterios de inclusión y exclusión, y las palabras clave o estrategias de búsqueda. Si es una revisión sistemática, aquí también se detalla si se utilizó una guía como prisma. Resultados: el corazón del artículo. Aquí se organiza el contenido revisado de forma lógica o temática. Se escriben y comparan estudios previos, modelos teóricos, hallazgos relevantes y lagunas existentes. Puede incluir tablas comparativas, cronologías de evolución o diagramas conceptuales. Discusiones en momento del análisis crítico. Se evalúa la calidad de los estudios, se discuten hallazgos contradictorios, se sugieren explicaciones a las tendencias observadas y se reflexiona sobre el estado actual del conocimiento. También puede señalarse si hay sesgos o limitaciones en los estudios previos. Conclusiones: se sintetizan los puntos clave de la revisión, se ofrece una visión integradora del campo y, a menudo, se proponen nuevas líneas de investigación o recomendaciones prácticas para profesionales o responsables de políticas. Referencias: al tratarse de una revisión, esta sección suele ser extensa. Incluye todas las fuentes analizadas y citadas, siguiendo el estilo de citación correspondiente, APA, Vancouver, Chicago, etc. ¿Por qué son tan importantes? Los artículos de revisión permiten comprender rápidamente un tema sin tener que leer decenas o cientos de estudios. Identificar vacíos de conocimiento para futuras investigaciones. Informar la práctica clínica, educativa, industrial o política con base en evidencia consolidada. Establecer el marco teórico para una tesis, proyecto o investigación original. Si los artículos de investigación original son los ladrillos del conocimiento, los artículos de revisión son los planos que muestran cómo se conectan entre sí. Los artículos de metaanálisis. Prepárense para descubrir cómo la ciencia combina evidencia para sacar conclusiones más sólidas, precisas y útiles.
Si alguna vez se han preguntado cómo los investigadores logran una visión panorámica y confiable de un tema complejo, esta es la respuesta. Vamos paso a paso. ¿Qué es un metaanálisis? Imaginen que quieren saber cuál es el tratamiento más efectivo para una enfermedad o qué tan fuerte es la relación entre dos variables psicológicas. Para ello, no basta con revisar un solo estudio. El metaanálisis aparece como una herramienta clave. Es una especie de superanálisis que toma los resultados de muchos estudios independientes y los combina mediante técnicas estadísticas avanzadas. Su objetivo es claro, ofrecer una visión más completa y robusta del fenómeno que se está estudiando. ¿En qué se diferencia de una revisión tradicional? Aunque los artículos de metaanálisis tienen un aire de familia con las revisiones sistemáticas, su diferencia clave es el uso del análisis estadístico. Es decir, no solo se escribe lo que se ha encontrado en estudios previos, sino que se sintetizan cuantitativamente los datos. Esto permite detectar patrones, efectos y tendencias que quizás no eran visibles en estudios individuales. En resumen, el metaanálisis nos da una lupa matemática para ver mejor el panorama general. Estructura de un artículo de metaanálisis. Ahora que sabes qué es, veamos cómo se construye un metaanálisis. Estos artículos siguen una estructura rigurosa, como una receta que asegura resultados consistentes y verificables. Título debe ser conciso, claro y directo. Es crucial que indique explícitamente que se trata de un metaanálisis, para que el lector sepa exactamente qué tipo de artículo tiene enfrente. Resumen, abstract, un vistazo rápido pero potente. En este breve párrafo se resume el objetivo del estudio, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones principales. Es la tarjeta de presentación del artículo. Introducción. Aquí se plantea el problema de investigación, se justifica su importancia y se enuncian las preguntas o hipótesis que guiarán el análisis. Es el momento de captar la atención del lector y establecer el terreno del estudio. Metodología del metaanálisis. Esta es la columna vertebral del artículo. Se escribe paso a paso cómo se seleccionaron los estudios, qué criterios se usaron para incluir o excluir investigaciones, cómo se realizó la búsqueda bibliográfica y qué herramientas estadísticas se aplicaron para combinar los datos. Esta sección garantiza la transparencia y reproducibilidad del análisis. Resultado. Llega el momento de la evidencia. Aquí se presentan los hallazgos cuantitativos, tamaños del efecto, intervalos de confianza, valores PI, por supuesto, los famosos forest plots, que permiten visualizar de forma clara y comparativa los resultados de cada estudio incluido. Limitaciones. Porque toda investigación tiene sus bordes. Esta parte reconoce los posibles sesgos, errores o restricciones del análisis, como la heterogeneidad entre estudios o la calidad metodológica de las investigaciones incluidas. Discusión. Aquí el autor interpreta los resultados, los pone en contexto y reflexiona sobre su significado. ¿Qué nos dicen estos hallazgos? Coinciden con la literatura previa. Hay variables que influyen en los resultados. Este es el espacio para pensar más allá de los números. Conclusiones. Se cierra el círculo. Se resumen los principales hallazgos, se formulan recomendaciones y se sugieren líneas de investigación futura. También se pueden señalar aplicaciones prácticas, por ejemplo, en la clínica, la educación o la política pública. Referencias. Finalmente, como en todo trabajo riguroso, se presenta la lista completa de fuentes utilizadas, siguiendo el formato de citación adecuado. Esta sección da crédito al conocimiento previo y permite al lector profundizar si lo desea. Los artículos de metaanálisis reúnen evidencia y la transforman en conocimiento significativo. Son una herramienta poderosa para quienes quieren ir más allá de la superficie y construir conclusiones basadas en datos sólidos. Como científicos, profesionales o estudiantes, comprender y saber utilizar el metaanálisis es fundamental en una era donde la información abunda, pero la claridad escasea. Así que ya lo sabes, combina, compara y concluye con método. El artículo de caso de estudio es un formato que combina la profundidad del análisis con la riqueza del contexto. Es como una historia bien documentada, puede iluminar problemas complejos y generar soluciones aplicables. ¿Qué es un artículo de caso de estudio? Imaginemos que estamos observando una situación real, específica, con todos sus matices. Eso es precisamente lo que propone este tipo de artículo, una exploración minuciosa de un fenómeno concreto. A diferencia de los estudios amplios que generalizan desde grandes volúmenes de datos, aquí nos sumergimos en la singularidad de un caso o varios, con la intención de entender a fondo sus dinámicas, implicaciones y aprendizajes. Desde campos como la medicina, la educación o la administración de empresas, hasta las ciencias sociales, los estudios de casos se convierten en ventanas privilegiadas para observar lo particular, lo contextual y lo complejo.
¿Por qué? Porque permiten identificar patrones, aprendizajes e incluso innovaciones que podrían ser útiles en otras realidades similares. ¿Cómo se estructura un artículo de caso de estudio? Al igual que en toda buena investigación, cada parte cumple una función clave. Veámoslas una por una. Título: debe ser claro y directo. Nos debe decir de inmediato de qué trata el artículo y, por supuesto, debe dejar claro que se trata de un caso de estudio. Resumen: un vistazo rápido a la esencia del artículo. Aquí se presentan los objetivos, la metodología, los hallazgos principales y las conclusiones más relevantes. Un mapa para que el lector decida si quiere embarcarse en la lectura completa. Introducción: establece el contexto. ¿Por qué es importante estudiar este caso? ¿Qué preguntas de investigación se plantean? Aquí se engancha al lector explicándole la relevancia del estudio. Descripción del caso, el corazón del artículo. Se explica quién, dónde, cuándo y en qué condiciones ocurre el caso. Es como si estuviéramos presentando a los personajes y el escenario de una historia real. Marco teórico: en algunos casos, es necesario traer conceptos o modelos que ayuden a interpretar lo que sucede en el caso. Estas lentes teóricas nos permiten entender mejor el fenómeno que observamos. Metodología: cómo se recolectó la información, ya sea a través de entrevistas, observaciones, encuestas o documentos. Esta sección explica el cómo del estudio. Resultados: aquí se narran los hallazgos. A veces incluyen cifras, testimonios, patrones observados o situaciones clave que ayudan a comprender el caso. Discusión: es momento de interpretar. ¿Qué significan los resultados? ¿Cómo se relaciona con teorías o investigaciones previas? ¿Qué limitaciones tuvo el estudio? Aquí se hace el análisis reflexivo más profundo. Conclusiones: el cierre de oro. Se resumen los aprendizajes clave, se proponen recomendaciones o se plantean futuras líneas de investigación. Un buen cierre deja pensando al lector. Referencias: una lista clara y completa de todas las fuentes utilizadas. Este apartado garantiza la rigurosidad académica y el respeto a otros trabajos. Los artículos de caso de estudio pueden ser vistos como una narración de hechos, pero en esencia son una herramienta poderosa para comprender la complejidad de lo real, conectar teoría con práctica y aportar conocimiento útil a distintos campos. Imagina que tienes una increíble idea científica en tus manos, algo tan fascinante que podría cambiar la forma en que entendemos el mundo. Pero, ¿cómo puedes compartirla de manera que no solo los científicos, sino también cualquier persona, pueda comprenderla y disfrutarla? Aquí es donde entran los artículos de divulgación científica. ¿Qué son los artículos de divulgación científica? Los artículos de divulgación científica son textos creados para llevar el conocimiento científico más allá de los círculos especializados y hacerlo accesible para todos. El propósito es desmitificar conceptos complejos y hacer que el público general se acerque a la ciencia con curiosidad y comprensión. Imagina que un investigador ha descubierto un nuevo planeta o que han creado una vacuna revolucionaria. La pregunta es, ¿cómo le explicarías eso a alguien sin usar lenguaje técnico, pero sin perder la precisión científica? Los artículos de divulgación lo hacen posible. Estructura de un artículo de divulgación. Título: lo primero que leerás. Un buen título no solo describe el tema, sino que atrae al lector. Por ejemplo, en lugar de estudios sobre la física cuántica, podríamos poner qué es la física cuántica y por qué está cambiando nuestra forma de ver el universo. Resumen abstract: aquí es donde se sintetiza lo esencial. Un resumen breve que le da al lector una visión general de qué se va a tratar el artículo. A veces se dicen cosas como: hoy exploraremos cómo los científicos logran entender las partículas subatómicas. Introducción: este es el espacio donde nos conectamos con el lector. Leamos contexto y explicamos por qué este tema importa. ¿Sabías que las bacterias pueden vivir en lugares donde el ser humano no podría sobrevivir? Eso podría ser más importante de lo que crees para entender cómo la vida podría existir en otros planetas. Desarrollo del tema: esta es la parte clave. Aquí, los conceptos científicos se explican sin jerga y utilizando analogías, como comparar la célula con una fábrica para entender cómo funcionan las estructuras dentro de ella. Se busca que cualquier persona, sin importar su formación, pueda entender el tema. ¿Cómo se hace más atractivos los artículos? Ejemplos y anécdotas. Tomemos un ejemplo cotidiano. ¿Sabías que la forma en que se forman los huracanes es similar a cómo se forma una batidora de aire en una cafetería? Relacionar lo científico con lo que vivimos todos los días hace que el tema sea más cercano. Gráficos y visualización de datos.
Imagina que estamos hablando de cómo el cambio climático está afectando los océanos. A veces, las palabras no son suficientes, por eso se utilizan gráficos, mapas y fotografías que muestran de manera visual lo que está sucediendo. Narrativa y estilo de escritura. No solo informamos, contamos una historia científica. Hablamos de los desafíos que enfrentan los científicos, de las sorpresas que descubren en sus investigaciones. Una narrativa bien estructurada mantiene el interés de los lectores mientras les proporciona el conocimiento que necesitan. La conclusión es la que deja al lector reflexionando. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo cambia nuestra visión del mundo? Después de leer el artículo, el lector no solo entenderá el tema, sino que se sentirá motivado a aprender más, a explorar la ciencia por sí mismo. Imagina que estás trabajando en un proyecto de investigación y necesitas datos específicos para llevar a cabo tu estudio. ¿Dónde los encuentras? ¿Cómo sabes si los datos que encuentras son confiables y están bien documentados? Aquí es donde los data papers entran en juego. Los data papers son artículos científicos que escriben conjuntos de datos y facilitan su acceso y reutilización. ¿Por qué son importantes? Porque promueven la transparencia y la reproducibilidad en la investigación, dos aspectos clave en la ciencia moderna. ¿Por qué son importantes los data papers? En la ciencia actual, compartir datos se ha convertido en una parte fundamental del proceso de investigación. Sin embargo, no basta con poner los datos a disposición de otros, necesitamos describirlos adecuadamente para que otros científicos puedan comprenderlos y utilizarlos correctamente. Aquí es donde el data paper juega un rol crucial. El data paper no solo documenta el conjunto de datos, sino que también hace que sea más fácil para otros investigadores comprender cómo se recopilaron los datos, cuál es su formato, su calidad y cómo pueden ser utilizados en otros estudios. Estructura de un data paper. Vamos a explorar cómo se estructura un data paper típico para que puedas entenderlo mejor. Título. El título debe ser descriptivo y claro, indicando el tema o el enfoque del conjunto de datos. Un buen ejemplo podría ser conjunto de datos de temperaturas diarias en ciudades del mundo durante 50 años. Autores. Los autores del data paper suelen ser las personas o grupos que han recopilado, curado y gestionado el conjunto de datos. Es fundamental que los responsables de los datos sean reconocidos por su trabajo. Resumen. Al igual que un artículo científico tradicional, un data paper incluye un resumen. Este resumen debe proporcionar una visión general del contenido, propósito e importancia del conjunto de datos. En pocas palabras, explica a qué se trata el conjunto de datos y por qué es relevante para la comunidad científica. Introducción. En esta sección, se da contexto sobre cómo se creó el conjunto de datos. Se explica por qué es relevante para otros investigadores y qué brechas en el conocimiento llena. También puede incluir una breve mención de los objetivos para los cuales se recopiló el conjunto de datos. Descripción del conjunto de datos. Esta es la parte más detallada del data paper. Aquí, se ofrece una descripción completa del conjunto de datos, origen, métodos de recopilación, estructura y cualquier preprocesamiento o limpieza realizada. Por ejemplo, si estamos hablando de un conjunto de datos sobre el clima, describiríamos cómo se recopilaron las temperaturas y otros parámetros atmosféricos. Características del conjunto de datos. A continuación, debemos proporcionar detalles adicionales sobre el conjunto de datos. Tamaño del conjunto de datos. ¿Cuántos datos contiene? ¿Cuántas variables se incluyen? Formato de los datos. ¿Están en CSV, Excel, SON u otro formato? Esto es clave para que otros investigadores puedan usarlos sin dificultades. Metadatos. Los metadatos son esenciales. ¿Qué significa cada variable en los datos? ¿Cuáles son las unidades de medida? Hay códigos que representen categorías. Toda esta información es fundamental para comprender el contexto de los datos. Acceso y disponibilidad de los datos. Uno de los aspectos más importantes de los data papers es que proporcionan información sobre cómo acceder a los datos. Esto puede incluir enlaces a repositorios de datos donde se almacenan los conjuntos de datos, así como detalles sobre restricciones de uso. Además, se debe aclarar si los datos son de acceso libre o si existen condiciones específicas para su uso. Calidad y validación de los datos. En esta sección, los autores explican cómo garantizaron la calidad y fiabilidad de los datos. Se aplicaron controles de calidad durante la recopilación. ¿Cómo se validaron los datos para asegurarse de que no contienen errores? Esta sección es clave para que otros investigadores confíen en el conjunto de datos. Uso y citación de los datos. Cuando otros investigadores usen el conjunto de datos, deben citarlo correctamente.
El data paper proporciona pautas claras sobre cómo hacerlo. Esto no solo da crédito a los creadores del conjunto de datos, sino que también ayuda a seguir la trazabilidad de los datos en la investigación futura. Conclusiones. La sección de conclusiones resume la importancia del conjunto de datos, sus aplicaciones potenciales y cualquier plan para su actualización futura. También puede ofrecer una reflexión sobre cómo este conjunto de datos contribuye al avance de la ciencia y qué áreas podrían beneficiarse de él. Referencias. Finalmente, se incluye la referencia. En un data paper, esto puede incluir artículos previos o trabajos de investigación que hayan influido en la creación del conjunto de datos o que utilicen el mismo conjunto. Los data papers son una herramienta fundamental para promover la ciencia abierta y la colaboración en la investigación. Facilitan el acceso y la comprensión de los datos, lo que permite a los investigadores avanzar más rápidamente sus proyectos y crear una ciencia más transparente, accesible y reproducible. Imagina que estás trabajando en un proyecto de investigación importante, pero aún no tienes todos los resultados finales o las conclusiones definitivas. ¿Cómo puedes compartir lo que has encontrado hasta ahora con la comunidad científica? La respuesta son los working papers. Los working papers, o documentos de trabajo, son una herramienta fundamental para difundir los resultados preliminares de una investigación. Son versiones provisionales de estudios en curso que permiten a los investigadores compartir sus avances antes de la revisión final. Pero, ¿por qué es tan importante esto? Los working papers facilitan la retroalimentación temprana de otros expertos, lo que puede ayudar a mejorar el trabajo antes de su publicación formal. ¿Por qué los working papers son importantes? Los working papers tienen un papel crucial en el proceso de investigación, ya que permiten compartir avances y descubrimientos de manera temprana. Esto es especialmente valioso en campos de rápido desarrollo, donde nuevos hallazgos pueden tener un impacto inmediato. Además, permiten a los investigadores recibir comentarios de la comunidad científica, lo que contribuye a la calidad del trabajo final. Sin embargo, es importante recordar que los working papers no deben considerarse como la versión definitiva de un estudio. Son una etapa preliminar en el proceso de investigación, lo que significa que la información contenida en ellos puede cambiar a medida que avanza la investigación. Estructura de un working paper. Ahora vamos a explorar cómo se estructura un working paper típico. Aunque puede haber variaciones dependiendo de la disciplina, esta es la estructura general más común. Portada. En la portada se incluye el título del working paper, el nombre de los autores, su afiliación institucional y la fecha de publicación. Es importante que el título sea claro y conciso, capturando el tema central del trabajo. Resumen. Abstracto. Un resumen conciso que debe proporcionar una visión general de los objetivos, métodos y resultados de la investigación. El resumen debe ser breve pero suficiente para dar al lector una idea clara de qué trata el documento. Introducción. Esta sección establece el problema de investigación o la pregunta central que se aborda en el working paper. Se ofrece una contextualización del problema y se justifica la relevancia del estudio. Además, se exponen los objetivos de la investigación y las preguntas de investigación que guiarán el trabajo. Revisión de la literatura. En esta parte, se realiza una revisión de trabajos previos que se relacionan con el tema del estudio. Aquí se discuten los enfoques, teorías y hallazgos previos en el campo de investigación. El objetivo es identificar las lagunas en el conocimiento existente y explicar cómo el trabajo en cuestión busca contribuir a la comprensión de ese tema. Esta sección también ayuda a justificar la necesidad del estudio y a demostrar que se conoce el estado actual de la investigación. Metodología. En esta sección se describe en detalle cómo se llevará a cabo la investigación. Esto incluye la recopilación de datos, la selección de la muestra, las herramientas y técnicas utilizadas, y cómo se abordan las preguntas de investigación. Es fundamental que esta sección sea lo suficientemente clara como para que otros investigadores puedan replicar el estudio. Resultados. La sección de resultados presenta los hallazgos de la investigación. Esto se puede hacer utilizando tablas, gráficos, estadísticas o cualquier otro recurso visual que facilite la comprensión de los datos. Aunque no se entra en una discusión profunda en esta sección, es importante dar una interpretación inicial de los resultados. Discusión. Aquí es donde se realiza un análisis detallado de los resultados en relación con los objetivos y las preguntas de investigación planteadas. Se interpretan las implicaciones de los hallazgos y se discuten las limitaciones del estudio. También se pueden sugerir direcciones futuras de investigación y plantear nuevas preguntas que surjan de los resultados obtenidos. Conclusiones. En la sección de conclusiones, se resume lo aprendido a partir del estudio y se responde las preguntas de investigación.
Se destacan las contribuciones más importantes del trabajo y se ofrece una reflexión final sobre la relevancia de los resultados en el campo de estudio. Referencias. Al igual que en cualquier otro documento académico, el working paper debe incluir una lista de todas las fuentes citadas a lo largo del trabajo. La correcta citación es fundamental para dar crédito a las investigaciones previas y para permitir que otros investigadores sigan el rastro de la información. Apéndices, si es necesario. Los apéndices pueden incluir información adicional que complemente el trabajo principal. Esto puede ser material técnico, detalles sobre los métodos utilizados o cualquier otro dato relevante que no encaje directamente en el cuerpo principal del documento. Los working papers son documentos provisionales que permiten a los investigadores compartir sus resultados tempranos con la comunidad científica. Aunque no deben considerarse como estudios definitivos, juegan un papel fundamental en la difusión del conocimiento, la colaboración y el intercambio de ideas. Al ofrecer retroalimentación temprana, los working papers ayudan a mejorar la calidad de la investigación y contribuyen al progreso de la ciencia. Los informes técnicos son herramientas esenciales en ámbitos donde la precisión y la documentación clara son imprescindibles. Imagina que estás en el campo de la ingeniería o la investigación científica y necesitas comunicar tus resultados o explicar un proceso técnico de manera detallada y comprensible. Los informes técnicos hacen precisamente eso, proporcionando una descripción precisa y organizada de las actividades, resultados y análisis en proyectos o investigaciones. Estos informes son cruciales en industria, tecnología, ingeniería y otras áreas que requieren una comunicación clara y meticulosa. ¿Por qué son importantes los informes técnicos? En entornos donde los detalles precisos son fundamentales para la toma de decisiones o la resolución de problemas, como en un proyecto de investigación o el desarrollo de un producto tecnológico, los informes técnicos proporcionan la documentación necesaria para respaldar cada paso. Además, son útiles para comunicarse con otros expertos, documentar procesos y decisiones importantes, evaluar el progreso de proyectos, tomar decisiones fundamentadas con base a resultados detallados y analizados. Estructura de un informe técnico. Para asegurar la claridad y la eficiencia en la comunicación, los informes técnicos siguen una estructura definida y estandarizada. Veamos los principales componentes que componen esta estructura. Título: debe ser claro y descriptivo, reflejando el contenido y el propósito del informe. Por ejemplo, en lugar de informe de investigación, un título como Análisis del impacto de la nueva tecnología en la producción de energía eólica es más informativo. Autor o autores y su afiliación. Aquí se mencionan los nombres de los autores, seguidos de sus afiliaciones institucionales o profesionales. Esto le da credibilidad al informe y permite identificar la fuente de la información. Resumen o reseña. Un resumen breve al inicio del informe proporciona una visión general de los objetivos, metodología, resultados y conclusiones del informe. Esto permite que el lector obtenga una idea rápida de lo que trata el informe. Introducción. La introducción establece el contexto del informe, explica por qué el tema es relevante, presenta los objetivos y describe el alcance del informe. Es como la apertura de una historia que prepara al lector para lo que viene. Metodología. Esta sección describe con detalle los métodos y procedimientos utilizados para llevar a cabo el trabajo técnico. Incluye las herramientas, los equipos y las técnicas utilizadas para obtener los resultados presentados. Resultados. Aquí se presentan los hallazgos obtenidos a través de la investigación o trabajo técnico. Los resultados pueden estar acompañados de tablas, gráficos o imágenes que faciliten la comprensión de los datos obtenidos. Discusión. En esta sección se analizan e interpretan los resultados, reflexionando sobre lo que significan, sus implicaciones y cómo se relacionan con los objetivos planteados al principio. También pueden compararse con trabajos previos o teorías existentes. Conclusiones. Esta sección resume los puntos clave del informe y presenta las conclusiones principales derivadas de los resultados y la discusión. Las conclusiones proporcionan una respuesta a los objetivos planteados en la introducción. Recomendaciones. En algunos casos, es necesario ofrecer recomendaciones basadas en las conclusiones del informe. Estas recomendaciones pueden orientar acciones futuras o sugerir mejoras en procesos o procedimientos. Apéndices. Los apéndices son secciones opcionales que incluyen material adicional, como datos brutos, cálculos detallados, diagramas técnicos o cualquier otro recurso relevante que complemente el contenido del informe. Referencias. En esta parte se proporcionan todas las fuentes citadas o consultadas para la realización del informe, siguiendo un formato de citación específico, como APA, MLA, Chicago, entre otros.
Estilo y formato del informe técnico. Además de la estructura, los informes técnicos siguen un formato y estilo de escritura específicos, que varían según la disciplina o la organización. Los puntos clave de estilo incluyen uso del lenguaje técnico y preciso, claridad en la presentación de datos y análisis, organización lógica y coherente con encabezados y subencabezados, numeración de páginas y uso de una tipografía estándar, utilización de gráficos y tablas de forma profesional. Este formato estandarizado ayuda a los lectores a navegar por el informe con facilidad, asegurando que los puntos importantes sean fácilmente identificables. Los informes técnicos son instrumentos fundamentales para garantizar la precisión y la documentación adecuada en los campos científicos, tecnológicos y de ingeniería. Su estructura detallada y clara permite que el conocimiento técnico sea accesible, útil y relevante para tomar decisiones informadas, avanzar en proyectos y comunicar hallazgos a otros profesionales o al público general. Imagina que estás trabajando en un proyecto de investigación y necesitas datos específicos para llevar a cabo tu estudio. ¿Dónde los encuentras? ¿Cómo sabes si los datos que encuentras son confiables y están bien documentados? Aquí es donde los data papers o artículos de datos entran en juego. Los data papers son artículos científicos que describen conjuntos de datos y facilitan su acceso y reutilización. ¿Por qué son importantes? Porque promueven la transparencia y la reproducibilidad en la investigación, dos aspectos clave en la ciencia moderna. ¿Por qué son importantes los data papers? En la ciencia actual, compartir datos se ha convertido en una parte fundamental del proceso de investigación. Sin embargo, no basta con poner los datos a disposición de otros, necesitamos describirlos adecuadamente para que otros científicos puedan comprenderlos y utilizarlos correctamente. Aquí es donde el data paper juega un rol crucial. El data paper no solo documenta el conjunto de datos, sino que también hace que sea más fácil para otros investigadores comprender cómo se recopilaron los datos, cuál es su formato, su calidad y cómo pueden ser utilizados en otros estudios. Estructura de un data paper. Vamos a explorar cómo se estructura un data paper típico para que puedas entenderlo mejor. Título. El título debe ser descriptivo y claro, indicando el tema o el enfoque del conjunto de datos. Un buen ejemplo podría ser conjunto de datos de temperaturas diarias en ciudades del mundo durante 50 años. Autores. Los autores del data paper suelen ser las personas o grupos que han recopilado, curado y gestionado el conjunto de datos. Es fundamental que los responsables de los datos sean reconocidos por su trabajo. Resumen. Al igual que un artículo científico tradicional, un data paper incluye un resumen. Este resumen debe proporcionar una visión general del contenido, propósito e importancia del conjunto de datos. En pocas palabras, explica de qué se trata el conjunto de datos y por qué es relevante para la comunidad científica. Introducción. En esta sección, se da contexto sobre cómo se creó el conjunto de datos. Se explica por qué es relevante para otros investigadores y qué brechas en el conocimiento llena. También puede incluir una breve mención de los objetivos para los cuales se recopiló el conjunto de datos. Descripción del conjunto de datos. Esta es la parte más detallada del data paper. Aquí, se ofrece una descripción completa del conjunto de datos, origen, métodos de recopilación, estructura y cualquier preprocesamiento o limpieza realizada. Por ejemplo, si estamos hablando de un conjunto de datos sobre el clima, describiríamos cómo se recopilaron las temperaturas y otros parámetros atmosféricos. Características del conjunto de datos. A continuación, debemos proporcionar detalles adicionales sobre el conjunto de datos. Tamaño del conjunto de datos. ¿Cuántos datos contiene? ¿Cuántas variables se incluyen? Formato de los datos. ¿Están en CSV, Excel, SON u otro formato? Esto es clave para que otros investigadores puedan usarlos sin dificultades. Metadatos. Los metadatos son esenciales. ¿Qué significa cada variable en los datos? ¿Cuáles son las unidades de medida? Hay códigos que representen categorías. Toda esta información es fundamental para comprender el contexto de los datos. Acceso y disponibilidad de los datos. Uno de los aspectos más importantes de los data papers es que proporcionan información sobre cómo acceder a los datos. Esto puede incluir enlaces a repositorios de datos donde se almacenan los conjuntos de datos, así como detalles sobre restricciones de uso. Además, se debe aclarar si los datos son de acceso libre o si existen condiciones específicas para su uso. Calidad y validación de los datos. En esta sección, los autores explican cómo garantizaron la calidad y fiabilidad de los datos. Se aplicaron controles de calidad durante la recopilación. Cómo se validaron los datos para asegurarse de que no contienen errores.
Esta sección es clave para que otros investigadores confíen en el conjunto de datos. Uso y citación de los datos. Cuando otros investigadores usen el conjunto de datos, deben citarlo correctamente. El data paper proporciona pautas claras sobre cómo hacerlo. Esto no solo da crédito a los creadores del conjunto de datos, sino que también ayuda a seguir la trazabilidad de los datos en la investigación futura. Conclusiones. La sección de conclusiones resume la importancia del conjunto de datos, sus aplicaciones potenciales y cualquier plan para su actualización futura. También puede ofrecer una reflexión sobre cómo este conjunto de datos contribuye al avance de la ciencia y qué áreas podrían beneficiarse de él. Referencias. Finalmente, se incluye la referencia en un data paper. Esto puede incluir artículos previos o trabajos de investigación que hayan influido en la creación del conjunto de datos o que utilicen el mismo conjunto. Los data papers son una herramienta fundamental para promover la ciencia abierta y la colaboración en la investigación. Facilitan el acceso y la comprensión de los datos, lo que permite a los investigadores avanzar más rápidamente esos proyectos y crear una ciencia más transparente, accesible y reproducible. Ejercicio para aplicar lo aprendido hasta ahora. Tomaremos como tema central el uso de la inteligencia artificial en la educación. El primer paso para iniciar cualquier investigación sólida es tener claro el foco temático. En este caso, vamos a analizar el impacto de herramientas como ChatGPT están transformando el ámbito educativo. Nos interesa especialmente comprender las implicaciones éticas de su implementación. ¿Cómo se está utilizando la IA en las aulas? ¿Qué oportunidades y desafíos plantea? ¿Qué dilemas éticos emergen al usar esta tecnología con estudiantes? Nuestro objetivo es claro y ambicioso: analizar la interacción entre la inteligencia artificial, especialmente modelos conversacionales como ChatGPT, y su aplicación educativa, con énfasis en las cuestiones éticas. Esto nos permitirá entender las funciones actuales de estas tecnologías y también nos permitirá anticipar su impacto en la enseñanza y el aprendizaje. Queremos identificar beneficios, riesgos y, sobre todo, los puntos críticos donde la ética entra en juego. Criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué vamos a incluir y qué no? Incluimos publicaciones científicas que hablen directamente del uso de ella, como ChatGPT, en educación. Investigaciones que analicen beneficios y desafíos educativos de estas herramientas. Estudios que discutan las implicaciones éticas de su uso en contextos pedagógicos. Excluimos artículos que no relacionen directamente IA, educación y ética. Investigaciones centradas solo en lo técnico sin aplicación educativa. Estudios que no aborden ningún aspecto ético en su análisis. ¿Ven cómo este filtro nos permite ir directo al conocimiento realmente relevante? Palabras clave y ecuación de búsqueda. Ahora, afinemos nuestra brújula de navegación, las palabras clave. En este caso, nuestras palabras mágicas son inteligencia artificial, educación, ética, ChatGPT. Para combinarlas de forma estratégica y obtener resultados útiles, aplicamos una ecuación de búsqueda que utilice operadores booleanos. Nuestra fórmula es inteligencia artificial, or chat, and educación and ética. Así es simple y potente. Esta ecuación nos permitirá encontrar estudios que hablen ya sea de inteligencia artificial o ChatGPT, pero que necesariamente estén ligados a la educación y a cuestiones éticas. Rango temporal y fuente de información. ¿Dónde y cuándo buscamos? Definimos un rango reciente, publicaciones entre 2022 y 2023. Esto nos garantiza acceder a estudios actualizados y pertinentes en un campo tan dinámico como este. La base de datos elegías Dimensions, AI, una fuente multidisciplinaria de primer nivel que nos ofrece acceso a investigaciones de vanguardia en ciencia, tecnología y educación. Este ejercicio es una oportunidad real para entrenar nuestras habilidades como investigadores del siglo XXI. Al construir una búsqueda estratégica, estamos dando el primer paso hacia una revisión crítica y profunda del conocimiento existente.